Bienvenidos a Historias ocultas en las sombras. Mi nombre es Noemí, y aunque han pasado muchos años desde aquella noche, todavía siento un escalofrío recorrer mi cuerpo cada vez que recuerdo lo sucedido. Crecí en un pequeño pueblo a las faldas de un cerro en Monterrey, México, un lugar tranquilo y lleno de costumbres, pero también envuelto en historias y leyendas. La más temida de todas era la de las dos hermanas brujas que vivían en lo alto del cerro. Se decía que estas mujeres, conocidas como Magdalena y Clara, habían vendido su alma hace muchos años a cambio de poderes oscuros. Por las noches, se transformaban en bolas de fuego que descendían del cerro para causar terror en el pueblo. Raptaban a los niños recién nacidos y, según los rumores, usaban su sangre en oscuros rituales. Nadie sabía exactamente cómo lo hacían, pero todos coincidían en que las hermanas eran una amenaza. Yo siempre había escuchado esas historias desde niña, contadas con susurros alrededor de la fogata. Pero no fue hasta que tuve a mi primer hijo que comprendí el verdadero alcance del terror que esas mujeres podían causar. Todo comenzó una noche tranquila, o al menos eso parecía. Mi esposo, Geraldo, y yo acabábamos de acostar a nuestro bebé, un hermoso niño que apenas tenía unas semanas de nacido. Yo estaba agotada, pero el miedo no me dejaba dormir. Desde que nació nuestro hijo, algo dentro de mí me decía que debía estar alerta. El pueblo entero estaba en vilo. Durante las semanas anteriores, habían desaparecido 2 niños recién nacidos, y las madres aseguraban haber visto las bolas de fuego rondando sus casas antes de que ocurriera la tragedia. Por fortuna, mi abuela me había preparado. Ella era una mujer sabia, con un conocimiento profundo de las tradiciones y protecciones espirituales. Me dio instrucciones claras. Noemí, escucha bien. Si quieres proteger a tu bebé, debes hacer esto al pie de la letra. Pon sal, agua bendita y ruda en las 4 esquinas de tu casa. Y, cuando sientas que algo se acerca, reza la oración de las 12 verdades. Esas criaturas no podrán tocarte si haces todo como te digo. Aunque mi mente racional dudaba, mi corazón sabía que no podía arriesgarme. Seguí las indicaciones al pie de la letra. Esa misma tarde coloqué sal, agua bendita y ruda en las esquinas de la casa y memoricé la oración. Geraldo también estaba nervioso, aunque intentaba mostrarse fuerte para no preocuparme más. Esa noche, todo estaba inquietantemente silencioso. El viento parecía haberse detenido, y ni siquiera los perros del pueblo ladraban. Había algo en el aire, un peso invisible que nos mantenía tensos. Estábamos acostados, pero ninguno de los dos podía dormir. De repente, un sonido extraño rompió el silencio. Era un zumbido, como si algo ardiera en el aire. Geraldo y yo nos miramos, y sin decir una palabra, nos levantamos de la cama. Me acerqué a la cuna de nuestro hijo, que dormía profundamente, mientras Geraldo miraba por la ventana. Noemí, están aquí. Me acerqué a él y, al mirar hacia afuera, vi lo que jamás pensé que presenciaría. 2 bolas de fuego descendían rápidamente del cerro, iluminando la noche con una luz rojiza y siniestra. Sentí que las piernas me flaqueaban, pero sabía que no podía permitirme caer presa del miedo. «Haz lo que te dijo tu abuela, Noemí», me dijo Geraldo, con la voz quebrada pero decidida. Las bolas de fuego se acercaron rápidamente, surcando el aire con movimientos erráticos, como si algo consciente las guiara. Su resplandor iluminaba la noche, pero no era una luz cálida ni reconfortante. Era fría y malévola, como si cargara con un peso oscuro. En cuestión de segundos, nuestra casa quedó rodeada. El sonido que emitían era similar al crujir de ramas secas bajo el fuego,
Pero lo extraño era que no había llamas, solo aquellas luces danzantes que giraban amenazantes. De pronto, comenzaron a golpear las ventanas. Un golpe seco, seguido de otro, y otro más, como si algo invisible estuviera desesperado por entrar. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero no podía permitirme el lujo de quedarme paralizada. Mi abuela siempre decía que el miedo es la puerta que abre paso a las sombras, y yo no iba a darles esa ventaja. Tomé aire y comencé a rezar la oración de las 12 verdades en voz alta, como ella me había enseñado. Yo confieso y creo en las 12 verdades de la fe. Mi voz temblaba, tropezaba con las palabras, pero me obligué a seguir. No podía detenerme. Sentía a Geraldo a mi lado, y aunque no podía verle directamente por la penumbra, escuché el sonido del agua bendita salpicando las paredes. Había tomado una rama de ruda, empapada en el agua sagrada que guardábamos desde el último Viernes Santo, y la esparcía por la casa mientras murmuraba sus propias plegarias. Al llegar a la sexta verdad, algo cambió. Las bolas de fuego dejaron de girar alrededor de la casa. Se detuvieron de golpe, flotando frente a las ventanas como ojos expectantes. Luego, como si algo las hubiese llamado, comenzaron a deslizarse hacia el interior, atravesando las paredes sin dificultad. Su luz iluminó la sala, proyectando sombras grotescas en las paredes. Sentí el aire volverse pesado, cargado de una energía oscura que me hacía difícil respirar. Fue entonces cuando lo vi. Las bolas de fuego ya no eran simplemente luces, estaban cambiando. Tomaron forma. En medio de la sala, frente a nosotros, aparecieron dos figuras humanas, pero no eran completamente humanas. Sus cuerpos parecían envueltos en un humo negro, y sus rostros, aunque reconocibles, estaban pálidos y deformes. Eran Magdalena y Clara. Mi mente tardó un segundo en procesarlo. Las hermanas, las mismas que habían desaparecido hacía años bajo circunstancias que nadie lograba explicar. Sus ojos, completamente negros, reflejaban odio puro. Las garras que sobresalían de sus manos parecían capaces de desgarrar algo más que carne. Nos has impedido entrar, pero esto no termina aquí, gritó Magdalena, con una voz que parecía resonar desde las paredes mismas. Su tono era una mezcla de burla y rabia, como si mi resistencia las enfureciera y divirtiera a la vez. No respondí. No podía mostrarles que me habían afectado. En su lugar, seguí rezando. La séptima verdad, continué, esta vez con más fuerza. Cada palabra parecía tener un efecto sobre ellas. Sus cuerpos comenzaron a temblar, como si algo invisible las estuviera atacando desde dentro. Clara dejó escapar un chillido agudo que hizo vibrar los vidrios de las ventanas. Geraldo no detuvo su labor, lanzando el agua bendita hacia ellas, mientras yo mantenía mi voz firme. De repente, ambas cayeron al suelo, como si su fuerza las hubiera abandonado. Parecían incapaces de moverse, pero aún podían hablar. Sus labios se torcieron en una sonrisa siniestra mientras me miraban fijamente. Esto no ha terminado, Noemí, dijo Clara con un tono helado. Siempre habrá alguien dispuesto a llamarnos. No puedes deshacerte de nosotras tan fácilmente. Su advertencia me atravesó como un cuchillo. Sabía que sus palabras tenían un significado más profundo, una amenaza que no podía ignorar. Pero no les di el gusto de responder. Me limité a seguir rezando, elevando mi voz para que no quedara ningún rincón de la casa sin escuchar las verdades sagradas. «Geraldo, corre, avisa a los vecinos», grité, sin apartar la vista de ellas. Él asintió rápidamente y salió corriendo, dejando un rastro de agua bendita tras de sí. Las hermanas, aún atrapadas en el suelo, me observaron con un odio que parecía traspasar lo humano. Sus cuerpos temblaban, como si estuvieran luchando contra algo invisible que las mantenía en su lugar.
Noemí, susurró Magdalena, su voz cargada de una oscura promesa. nosotras no olvidamos. Volveremos cuando menos lo esperes. A pesar de sus palabras, sentí que algo en ella se debilitaba. Sus formas comenzaron a desvanecerse lentamente, como humo disipándose al viento. Pero sus ojos negros permanecieron hasta el último momento, clavados en mí, como un recordatorio de que este enfrentamiento era solo el principio. Cuando finalmente desaparecieron, me derrumbé de rodillas, exhausta. La sala quedó en silencio, salvo por mi respiración entrecortada. El aire se sentía más ligero, pero la amenaza que habían dejado colgando en el ambiente era innegable. Sabía que debía prepararme. Esto no había terminado. Y aunque por ahora la casa estaba a salvo, comprendí que habría más noches como esta. No era solo mi fe lo que estaba siendo puesto a prueba, sino mi determinación de proteger a los que me rodeaban. Tomé la rama de ruda y me levanté. Las luces podían haberse ido, pero las sombras siempre estaban al acecho. En cuestión de minutos, Geraldo regresó con varios vecinos. Llevaban palos, antorchas y todo lo que encontraron a su alcance. Al ver a las brujas, algunos retrocedieron, temerosos, pero otros, llenos de coraje, las rodearon. «Son ellas», gritó una mujer mayor. «Ellas son las que han estado aterrorizándonos». No hubo piedad. El pueblo entero, cansado de vivir con miedo, se encargó de hacer justicia. Nadie quería que esas criaturas volvieran a levantarse. Las dejaron ahí mismo, y sus cuerpos fueron quemados hasta que no quedó rastro de ellas. Esa noche, después de asegurarnos de que todo había terminado, el pueblo entero se reunió frente a nuestra casa. Se sentía una paz que no habíamos conocido en mucho tiempo. «Gracias, Noemí», me dijo una vecina. «Gracias por enfrentarlas y por proteger a tu hijo». Desde aquella noche, el pueblo volvió a ser un lugar tranquilo. Las bolas de fuego nunca más descendieron del cerro y las desapariciones de niños terminaron. Sin embargo, nunca olvidamos lo que ocurrió. En cada esquina del pueblo, ahora se encuentra un altar con veladoras, agua bendita y ruda, recordándonos que el mal siempre puede acechar, pero que la fe y la unión son nuestras mayores armas. Yo sigo viviendo aquí con Geraldo y mi hijo, que ahora es un hombre. Aunque ya no hay rastro de las hermanas, sé que sus palabras eran una advertencia. Siempre habrá quienes llamen al mal. Pero también sé que mientras tengamos el valor de enfrentarlo, el bien siempre prevalecerá. Esta es mi historia, y la comparto con la esperanza de que nunca olvidemos la importancia de proteger a quienes amamos y de mantenernos firmes ante el mal. Y así llegamos al final de este inquietante viaje por el terror. Esperamos que hayas disfrutado de cada momento escalofriante y que tus nervios estén a flor de piel. No olvides dejar tu like si te atreviste a acompañarnos, suscribirte para más historias que helarán tu sangre y compartir tus pensamientos en los comentarios. Hasta la próxima, y recuerda, las sombras siempre acechan. Buenas noches.